Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de uno de los indicadores más famosos y lamentablemente peor usados en el mundo del trading, el RSI. Seguramente escuchaste esto mil veces, si el RSI está por debajo de 30 es un momento de compra y si se encuentra por encima de 70 es momento de venta. Bueno, esto si bien es cierto, la realidad es que si operas solamente con eso te adelanto que tarde o temprano las cosas no van a terminar del todo bien. Hoy te voy a mostrar qué es realmente el RSI y por qué no puedes usarlo como te enseñaron en cualquier video de internet y cómo lo uso yo para confirmar movimientos dentro de mi propio sistema de trading en futuros. Vamos a ver la teoría, los errores más comunes y por supuesto ejemplos reales en pantalla para que los puedas aplicar desde ahora. Pero por supuesto, antes que nada entendamos qué es el RSI. RSI significa índice de fuerza relativa por sus siglas en inglés. Ahora bien, el RSI no predice el futuro, no te dice comprar o vender. Lo que hace es moverse en una escala de 0 a 100 para medir la fuerza y la velocidad de los movimientos del precio en un determinado periodo. Por encima de 70 se considera que el precio se encuentra sobrecomprado y por debajo de 30 se considera que se encuentra sobrevendido. El problema es que mucha gente se queda solamente con eso y es ahí donde vienen los grandes errores. Por ejemplo, venden siempre que está por encima de 70, aun cuando la tendencia sea fuertemente alcista, compran cuando se encuentra por debajo de 30, aunque el mercado siga cayendo con fuerza, o incluso lo utilizan igual en cualquier temporalidad sin adaptarlo al contexto. El RSI no es una señal automática, es una herramienta de contexto y confirmación. Te ayuda a leer el mercado cuando un movimiento puede estar agotándose o incluso cuando todavía hay fuerza para seguir. Pero bueno, veámoslo juntos en las pantallas, así lo podemos entender muchísimo mejor. Muy bien, ya nos encontramos frente a las pantallas y bueno, antes que nada, como siempre me gusta a mí comenzar desde lo básico, poder hablar ampliamente sobre qué es el RSI. Bueno, hablábamos recién sobre la zona del 30 y del 70 del RSI. Fíjense que hay un eje cartesiano que nos va entre 0 y 100 y puntualmente este nivel de acá es el que uno denomina la zona del 30 del RSI y la zona del 70 es el siguiente nivel en la parte alta. ¿Qué es lo que se considera normalmente? Bien, cuando el precio se encuentra ya con un indicador en el RSI por debajo de la zona del 30, es decir, la línea baja que tiene el RSI, uno considera que el precio se encuentra relativamente barato para el mercado y es por eso que es posible impulsar compras y llevar el precio hacia arriba. Por el contrario, cuando el precio se encuentra en la parte alta, en la zona del 70, se considera que es un precio relativamente caro y probablemente comiencen algunas correcciones en el mercado, como fue en este caso y también en este en particular. Por supuesto, como pueden ver, no siempre es de esta manera. De hecho, fíjense en este caso que el precio hace una considerable subida y a partir de ahí uno podría esperar que al contactar la zona del 70 podría empezar una corrección. Sin embargo, esa corrección no prospera y produce una posterior subida nuevamente. Sin embargo, fíjense que esta subida, vamos a ir ampliando el RSI, van a ver que esta subida, cuando se produce, vamos a contactar dos líneas verticales, en este caso esta perteneciente a esta línea del RSI y este precio, y la segunda perteneciente a esta línea del RSI y el máximo de este precio. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos en esta primera instancia, vamos a borrarlo para que quede un poquito más visible, un RSI que va descendiendo y dos líneas de precio que van subiendo. Como pueden ver, hay una divergencia en el RSI. ¿Qué significa esto? Que el precio se encuentra subiendo y el RSI se encuentra bajando. Cuando esto ocurre, normalmente ahí se incrementan las probabilidades de corrección del precio. Ahí sí tenemos una llamada mucho más alerta a las posibles correcciones del precio. Esto significa que ya ahora sí podríamos llegar a ejecutar una venta con mayores probabilidades de ganancias. Al mismo tiempo, vemos otro ejemplo acá tenemos uno más. Fíjense cómo nuevamente tuvimos una gran intención alcista. Cuando tenemos un RSI muy cercano, de hecho a la zona de 82, muy por encima de la zona del 70, y podremos esperar una corrección. Sin embargo, esa corrección, fíjense que es muy débil, producen un nuevo movimiento alcista, una nueva corrección muy débil y un nuevo movimiento alcista. Sin embargo, durante toda esta corrección alcista que estuvimos teniendo acá, el RSI comenzaba a mostrar debilidad. Tenemos un RSI con una intención correctiva y un precio que no deja de subir. ¿Qué es lo más probable acá? Ahí sí que comience una corrección bajista.
Esto es muy común en el precio y ahí sí nos puede anticipar mucho más el movimiento del precio. Busquemos una segunda opción. En este caso, fíjense, esta me gustaba muchísimo para poder mostrarles que si bien no es una divergencia, les puede mostrar muchísimo la importancia del contexto del mercado. ¿Por qué? Porque fíjense que en este periodo que teníamos completamente bajista, nos deja un RSI completamente por debajo de la zona del 30. Sin embargo, si yo llevara la zona en la cual alcanzó el 30 de RSI, podremos ver que el precio continuó cayendo un poco más. ¿Esto por qué sucede? Bueno, tan sencillamente porque fíjense que el precio nunca rompe estructuras. Fíjense que durante todo este recorrido nosotros podríamos estar hablando de una zona de canal o incluso una acuña que produce que el precio se mantenga siempre en estos rangos. ¿Qué es lo que alcanzó para nosotros entender que este movimiento correctivo ya finalizó y al mismo tiempo podríamos apalancarnos de la posibilidad de subida gracias al RSI? Simplemente el rompimiento de este máximo del canal. Si nosotros ya vimos que la ruptura del canal con un RSI perdiendo un reingreso hacia la zona del 30%, a partir de ahí fíjense cómo poco a poco comienza el movimiento alcista. Fíjense que ahí en este caso lo que hicimos fue incorporar lo básico del RSI, que es esperar una zona de contacto por debajo de la zona del 30, junto con una zona estructural que nos puede servir a nosotros como una estructura de rompimiento. Veamos algún otro ejemplo. Fíjense. Por ejemplo, busquemos alguno más. Acá tenemos otro más. Fíjense, tenemos un RSI por debajo de la zona del 30, pero para poder interpretar la real entrada de este trade, fíjense que hay que esperar un rompimiento estructural. En este caso, este rompimiento estructural lo que produce es un RSI entrando nuevamente al propio indicador y el rompimiento de esta estructura bajista, que es lo que produce nuevamente una intención alcista. Fíjense que en este caso podemos combinar varios factores complementándose junto con el RSI. Al mismo tiempo busquemos una tercera oportunidad, por ejemplo en este caso en el cual nuevamente nos encontramos en un periodo bajista. Fíjense, una hermosa tendencia bajista y ya llegando un RSI por debajo de la zona de 30, basta con encontrar nuevamente una oportunidad de divergencia, como es en este caso, fíjense, un precio completamente cayendo pero un RSI subiendo, y esto nos demuestra una posible corrección del precio. Tenemos la finalización de este movimiento bajista para quizás sumarnos a un movimiento alcista. De esta forma nosotros podemos aprender a identificar el RSI no solamente como un factor de entrada gracias a un nivel, sino que por el contrario podemos aprovechar la estructura del precio y las propias condiciones del RSI para poder maximizar nuestras posibilidades de ingreso tanto en longs como en shorts. Entonces, para resumir, el RSI no es una fórmula mágica, no es para usarlo solo ni para comprar o vender solo porque tocó un nivel. Es una herramienta poderosa si la podés usar como un complemento con contexto, con estructura y por supuesto con confirmaciones reales. Si aprendés a dejar de depender de una única señal y empezás a ver el mercado como un conjunto de piezas que encajan, realmente vas a empezar a pensar como un trader real. Y eso es lo que hace justamente la diferencia entre un trader que improvisa y uno que está creciendo. Así que mi recomendación es simple: no busques el RSI como una receta mágica, usalo como una parte de un todo, combinalo con zonas relevantes, con estructuras, con confluencias, y ahí vas a ver cómo mejora la calidad de todas tus operaciones. Así que bueno, háganme saber en los comentarios cómo vienen usando el RSI, si les funciona y si quieren que prepare un video dedicado solamente a las divergencias. Me encanta leerlos y saber que lo que estoy compartiendo realmente les funciona como un aporte real de valor. Y por supuesto, si quieren aprender conmigo a fondo cómo entregar herramientas como esta en un sistema real, pueden escribirme por Instagram o agendar una llamada para conocer nuestro programa. Como siempre les digo, éxitos en todos sus trades.